Medina, Richard Medina, este sí ha estudiado. Y bien. Exacto. Ni que no escuchen Este sí es un niñito aplicado. Ni que... Richard, ¿nunca hiciste un chivito? No, tú sabes Niño que prodigio. no me gustaba. O sea, ¿nunca viviste esa adrenalina de Ni salir yo. un chivo? Ay, No me gustaba. No me gustaba. Bueno, La única vez que a mí me inventaron con esa cosa, yo nunca fui. Y yo sabía lo que vamos iba a abrirle un me lo espacio pusieron. aquí al señor Charles Mariotti Paz, que acaba de llegar. Mira, que nunca hiciste un chivo. No, eso yo no sé, porque yo no me gustaba, porque yo decía, yo estudio, yo sé lo que, para que sepas. Y tú sabes lo que me hizo una amiga mía en un examen y dijo, toma. Y yo dije, yo no quiero saber. Entonces viene el profesor para donde mí y me dice, deme el chivo que yo tenga, profesor, lléveselo. Yo Y me lo podía después- saber y lo hacía por si acaso. No. Yo después terminé pidiéndole perdón al profesor. Le dije, mire, profesor, Yo perdóneme, nunca que me nunca pasaron, hice tranquilo. chivos. No, es que no podía. ¡Vacas! Rebaño. Sí, rebaños. Richard Medina. No seamos malos ejemplos para los jóvenes adolescentes No, pero ¿qué pasa? que Que nos no se quemen, escuchan. no se quemen. Hay que dar el resultado al final. Mira, Richard, Richard es una joya que hemos sumado a nuestro programa Mira ese bumper. como colaborador. Sí, ya está casi listo. Richard, vamos a hablar, por favor. Ya Ismael, le pusiste la cámara al señor Medina. Richard Medina, economista, graduado en Harvard, ¿verdad? Viene a hablarnos de la situación del sector eléctrico dominicano. Adelante. Muy buenas tardes, gracias don Charlie, a todo el equipo de este gran programa. Saludos a todos los que nos escuchan a través de la radio y las distintas plataformas. Hoy venimos a hablar un poquito sobre el sector eléctrico. El sector eléctrico en República Dominicana y en cualquier otro país del mundo tiene tres segmentos. Uno que es el de generación, donde se produce la electricidad. Un segundo que es el de transmisión, que lleva la electricidad de donde se produce, las generadoras, hasta, digamos, las ciudades donde hay subestaciones. Y un tercer segmento que es el de distribución y comercialización. Nos vamos a enfocar hoy en ese último segmento, en el de la distribución. ¿Qué sucede? Que en República Dominicana, salvo en algunas ciudades muy específicas, la distribución está en manos del gobierno. Son empresas públicas cuyas acciones las tiene el Estado Dominicano. Y nos referimos a EDESUR, EDENORTE y EDEESTE. Lo que hagan esas empresas es importante. ¿Por qué? Porque el gobierno les hace unas transferencias anuales, mensuales, de mucho dinero para cubrir su gestión financiera que es deficitaria. Entonces ya tenemos los datos al cierre de diciembre de 2022, por lo tanto tenemos los datos para todo el año anterior y podemos ir comparando. Primer indicador importante, las pérdidas. Cuando decimos pérdidas eléctricas es electricidad que las empresas distribuidoras le compran a las generadoras y le dan a sus clientes, pero no pueden facturarla o no las facturan. Esas pérdidas eléctricas están hoy en un 32.6%. Es decir, que prácticamente 1 de cada 3 kilovatios hora, megavatios hora que las EDES están sirviendo a sus clientes, no le pueden mandar una factura, no le mandan una factura. Eso es muy elevado, es de los más elevados a nivel internacional. Desde 2020 a la fecha, las EDES han mantenido unas pérdidas muy altas, superiores al 30%. Históricamente, las pérdidas de electricidad de las EDES han sido elevadas. Sin embargo, de 2013 a 2019 estaban bajando entre 1 punto y 1.5 puntos porcentuales promedio. Es decir, que ya en 2012 estaban en alrededor de 35% y en 2019 han bajado a 27%. Hoy estamos en 32.6%. Estamos bastante elevados. Y eso tiene repercusiones. Pero antes de hablar de esas repercusiones, vamos a hablar del otro indicador de alta importancia para el sector eléctrico, que es lo que se llama índice de cobranzas. Índice de cobranza es de toda la energía que yo llevo a facturar, de la cual no estoy facturando un 32% de la que facturo, ¿qué de esas facturas yo estoy cobrando? Y actualmente estamos cobrando, las sedes están cobrando un 92%. Antes de la pandemia ese dato estaba en 96, 97%.
Por lo tanto, sigue un deterioro, no hemos podido recuperar el nivel de cobranza a como lo teníamos previo a la pandemia. Si juntamos lo que es las pérdidas con las cobranzas, tenemos que las empresas distribuidoras de electricidad están cobrando apenas un 62% de la energía que están dando a sus clientes. Imagínese usted que usted tiene un negocio donde usted vende arroz y solamente cobra 62% del arroz que usted le da a su cliente. Es un negocio que no puede ir bien. Y esa es la razón por la que tenemos un sector eléctrico cuyas finanzas, o un sector de distribución eléctrica cuyas finanzas son negativas, es deficitario. Es decir, que el gobierno, para compensar eso, tiene que transferir todos los años recursos cuantiosos. El año pasado fueron más de 1.500 millones de dólares que el gobierno tuvo que transferir a las empresas distribuidoras de electricidad para sufragar, para subsidiar ese déficit. Y eso obviamente es un dinero que el gobierno podría estar usando haciendo escuelas, hospitales, carreteras o ahorrándoselo para no aumentar la deuda pública. Una pregunta, en el escenario de ahora, en algún momento se dijo, se congela la tarifa. Y supuestamente se congeló la tarifa. Pero hubo aumentos. Después de que se congeló, no hubo aumento. ¿Cómo que no? No, lo que sucede es que a mucha gente que percibe que le aumenta la factura, ¿Ok? es porque o está consumiendo más o le están cobrando cosas que no consumió. Perfecto. Entonces, cuando vino el tema de que a la gente se le devolviera, que la gente comenzó a reclamar, hay que devolver, y aparentemente nunca han devuelto. ¿Qué pasó ahí? Bueno, eso depende de cómo se maneje la empresa distribuidora. Ellos harán una investigación, verificarán el caso y si procede, entienden que procede, pues entonces no lo hacen. El cliente ahí lo que debe hacer es ir donde la superintendencia o los organismos de protección que están diseñados para ello, el Protecon, y hacer la solicitud. El Porque Protecon hace la evaluación y luego supuestamente se ¿no? iban a producir unos reembolsos porque hubo cobros en la tarifa que supuestamente debió congelarse, no se congeló y comenzaron a llegarles aumentos a la población. Entonces, ¿qué va a pasar hoy? Eso es más o menos así fue el tema. Lo que pasa es que ya eso ha quedado en el olvido. Sí. Eso ha quedado en el olvido porque la gente comenzó a protestar y de repente el gobierno dijo, y las sedes, bueno, lo que vamos a hacer es congelamos tarifa de verdad, de verdad, de verdad. Eso se anunció fue en el 21. En el 21. En el 21 se anunció y sin embargo en el 22 a mucha gente le dieron en la madre con un aumento en el costo por kilovatio. Y de repente se congeló y se le dijo a la gente vengan a buscar su dinero. Sin embargo, aparentemente a muy poca gente le han devuelto su dinero. Eso parece que fue así. Tú ves, ese es el tema. Ahora recordé exactamente qué fue lo que pasó. Ahora, una última pregunta. Richard, el tema del petróleo. Hoy el barril de petróleo está a $68. Se supone, nosotros, ¿cuál fue el precio más alto del petróleo en este gobierno, en los gobiernos de Luis Abinader? El más alto. Estuvo alrededor de 114, 117. 114. Entonces, cuando el petróleo llegó a 100, se puso más o menos en 100, ¿qué fue lo que dijo el gobierno respecto a la gasolina? Ahí se tiró una regla, vamos a decir una regla de dedo, que mientras el precio del barril del petróleo de Texas, el WTI, estuviese entre 85 y 115 dólares el barril, pues que la gasolina se iba a mantener fija. Luego que pasara de 115 dólares el barril, íbamos a ver qué pasaba. Perfecto. Entonces, hoy tenemos petróleo a $68. Es correcto. Y la gasolina sigue al precio de a 2.93,60. al precio de $114. Es así. Y tenemos meses con un promedio en el petróleo de 78, 76, $78 y hoy está al 68. ¿Van a bajar la gasolina? Yo creo que deberían bajarla, porque ya uno fue una promesa que hizo el presidente y dos, la diferencia entre los 85 y los 68 es bastante. La fórmula de Ito. Esa fórmula, bueno, al final la fórmula no dio el resultado, pero porque eso depende del precio del petróleo internacional, no del precio del petróleo acá. Pero creo que el gobierno lo que está tratando es recuperar una parte del subsidio que dio cuando el precio del petróleo estaba más elevado. Pero eso hay que transparentarlo. Antes de que entres Charles Mariotti Paz, para que la gente entienda de qué hablamos.
Tribunal Superior Administrativo anula resolución de aumento de 2 meses de la tarifa eléctrica. El TSA acogió un recurso contencioso administrativo radicado por la Fundación Justicia y Transparencia, anulando la resolución de la Superintendencia de Electricidad del 27 de octubre del 21, decretando para los meses de noviembre y diciembre un aumento de la tarifa eléctrica de un 5% en promedio. Eso se verificó, le apareció en los recibos mensuales a las personas. Entonces, de repente vino el para atrás, vino el reculeo y la sentencia lo que dijo fue que las sedes tenían que devolver entre 800 millones a 1.000 millones. La pregunta es, ¿habrán devuelto esos 800 o 1.000 millones? Entre 800 a 1.000 millones a los usuarios, a los clientes. Habrá que ver. Habrá que ver. Los datos no lo veo. Habrá que Y ver. Richard, te quiero preguntar, a la gente cómo le afecta esa energía suministrada y no cobrada, esas pérdidas que tienen las sedes, o sea, al final cómo la gente lo ve reflejado, en un peor servicio, en los recursos que tiene que sacar el Estado para cubrir, porque al final son empresas que tienen necesidad operativa de fondos, tienen compromisos con las generadoras, tienen que pagar esa energía aunque no la cobren, o sea, cómo le afecta a la gente, eso afecta a la tarifa. Afecta a la tarifa porque imagínate, si tú no cobras una parte de lo que da, de tu mercancía, tienes que cobrarla, al grupo que sí le cobra, tiene que cobrar un poquito más. Esa es la primera. Y la segunda es que todos pagamos impuestos. Y ese subsidio eléctrico para, digamos, satisfacer ese déficit es con los impuestos de todos. Por lo tanto, parte de lo que pagamos de impuestos o de la deuda que tiene que tomarse para cubrir nuestro déficit fiscal, pues tiene que irse sin ninguna duda a cubrir el déficit del sector eléctrico. Y lo otro es que las EDES, y eso lo hemos visto, normalmente están teniendo problemas operativos. Si usted va a sacar un contador nuevo, probablemente no hay un contador nuevo. Tiene que esperar un tiempo. Si se daña un transformador, tiene que esperar un tiempo a que cambie el transformador. Y eso evidentemente complica la gestión de las sedes, la relación con el cliente y hasta la misma satisfacción del cliente. Richard, recomendación final, si la tienes, que me imagino que la tienes. Sobre las sedes, claro que sí. Creo que deben comenzar a aumentar su inversión en rehabilitación de circuitos y en repotenciación de las subestaciones. Milton Morrison, el administrador de EDESUR, cuando llegó al cargo, dijo que era una prioridad para él y yo entiendo que era correcto que fuese una prioridad. Sin embargo, no hemos visto en qué se ha materializado esa prioridad en todas las EDES. Creo que hay que prestar atención a las subestaciones eléctricas porque se pueden sobrecargar. O sea, subestación es algo que le da servicio, una estructura que le da servicio a muchas viviendas. Mientras más viviendas hay, donde había una, ahora hay un edificio, hay 20, pues entonces van a demandar más energía. Si esa subestación no se adecua a esa cantidad de viviendas nuevas, puede explotar o puede dañarse. Eso es uno. Y lo otro es continuar rehabilitando circuitos, es decir, reduciendo pérdidas en aquellos lugares donde las pérdidas son más elevadas. Richard Medina, oigan bien, sabe de muchísimas cosas. Ahora, yo estoy segurísimo que en el ámbito de la electricidad, oigan bien, Richard Medina sabe 1000 veces más que el amigo del país posible. Sabe más que Milton Morrison. ¿Eh? No. ¿Es posible que Richard Medina sepa más que Morrison? Es posible. ¿Es posible? ¿Es posible? En Al Mediodía.